Soy Araceli Ardón y les voy a hablar de la magia de los cuentos de hadas. Había una vez. Este muñeco, Pinocho, es el protagonista de Las aventuras de Pinocho, obra del escritor italiano Carlo Collodi, publicada en el periódico Giornali per i Bambini en 1882. Desde ese año ha viajado por todo el mundo y se ha traducido a 50 idiomas. Se ha convertido en tema de obras de teatro, películas, series, historietas, ópera y ballet. Mi Pinocho me acompañará en esta charla. En todo el mundo, millones de niños, todas las noches, les piden a sus padres la lectura de un libro. Desde que son bebés hasta que pueden leer por sí mismos y muchas veces, aunque hayan desarrollado el gusto de leer, quieren que alguien les acompañe en esos minutos en que su cerebro va entrando en la quietud y el cuerpo se relaja. Algunos expertos en psicología infantil afirman que los niños necesitan disfrutar de la soledad sin angustias para generar un mundo interior sereno y satisfactorio para dormir bien. Es decir, para tener sueños agradables y profundos que les permitan despertar con entusiasmo al día siguiente. Los pequeños necesitan entrenar su mente para no tener pesadillas. Un gran porcentaje de menores de 10 años tienen miedo a las horas nocturnas y hay quienes creen que algún día podrían morir en el sueño. Eso les causa mucho miedo. El mundo interior equilibrado que acompaña a un buen sueño no viene genéticamente en el ser humano. Hay que trabajarlo. Los padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a conseguirlo. Uno de los métodos posibles para que los niños estén dispuestos a ir a la cama es generar una expectativa favorable, una ilusión para pasar un rato feliz y emocionante. Los cuentos de hadas son un gran aliado para lograrlo. Hans Christian Andersen nació en Dinamarca en 1805. Escribió poemas, cuentos, novelas y obras de teatro. Su autobiografía y libros de viajes, porque pasó 10 años viajando por diversos países. Sus cuentos están inspirados en leyendas nórdicas. Creó su propia versión de historias que ya habían sido publicadas por otros autores. Sus títulos más famosos son La Sirenita, Pulgarcito, La Princesa y el Guisante, El Patito Feo, La Reina de las Nieves, Las Zapatillas Rojas, El Soldadito de Plomo y El Traje Nuevo del Emperador. Uno de los grandes valores de los cuentos de hadas es que narran historias que los niños podrán identificar a lo largo de toda su vida. Cuando los niños crezcan y viajen a lugares de otros países o hablen con personas que vienen de lejos, lo que seguramente ocurrirá para todos los niños que nazcan en el siglo XXI, van a poder comentar con amigos de diversas culturas y orígenes sobre las mismas tramas, con los mismos personajes y podrán así tener una conversación amena, sin tener que explicar lo que ocurre en estos relatos. Tendrán una cultura común. Por ejemplo, el traje nuevo del emperador. Todos sabemos que el monarca era soberbio y engreído. Cada día se cambiaba varias veces de vestuario. Una vez llegaron a su imperio 2 truhanes que se hicieron pasar por tejedores. Sus tejidos tenían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuese irremediablemente estúpida. El emperador les ordenó hacerle el traje más elegante del mundo. Les dio mucho dinero para tejer su tela con oro y plata y con incrustaciones de joyas. Los tejedores
Simularon crear sus telas, pero en realidad los telares estaban vacíos. El emperador envió a sus ministros a inspeccionar el trabajo de los tejedores, y ellos, al no ver nada, tuvieron miedo de ser considerados ineptos para su trabajo. Así que reportaron al emperador que las telas eran bellísimas. Cuando los tejedores declararon haber terminado el traje, le pidieron al emperador que les permitiera vestirlo. Él se dio cuenta de que estaba desnudo, pero no quiso que nadie viera su incapacidad para gobernar. Así que decidió desfilar ante su pueblo y todo el mundo le halagaba sus prendas, pues no querían pasar por tontos. Hasta que un niño listo gritó que el emperador, estaba desnudo, y el engaño de los tejedores se puso en evidencia. Este cuento enseña a los lectores el uso de las metáforas. El niño aprende a leer más allá de los párrafos, a reflexionar sobre la trama con la vida real y a saber que hay personas que no merecen su confianza, a comprender que hay embaucadores y que hay inocentes que pueden caer en sus engaños. Hoy en día, esa historia de siglos tiene incluso aplicación con la política. Otros autores de cuentos clásicos son los hermanos Grimm, Wilhelm y Jacob. Este retrato es de 1856 y fue realizado por la pintora Elisabeth Jerichau Baumann. Esos dos autores nacieron y vivieron en Berlín. Produjeron sus libros durante la primera mitad del siglo XIX. Estudiaron el folclore de Alemania, rescataron viejísimas historias orales que habían pasado de generación en generación y habían tenido cambios al traducirse de un dialecto a otro. Su primer libro fue titulado Cuentos de la infancia y del hogar y se publicó en 1812 e incluía relatos que después cobraron vida por separado, como La Bella Durmiente. Este cuento hace que los niños acepten que la vida puede tener situaciones difíciles, giros inesperados, como el hecho de que una princesa duerma con su pueblo por años enteros, hasta que son liberados por la acción de un príncipe. Un buen escritor logra, desde el principio del libro, que los lectores crean en sus palabras, que imaginen lo que dice la narración y se dispongan a suspender la incredulidad para aceptar lo que propone el argumento. Eso logran todos los cuentos clásicos, como Rapunzel, La Cenicienta y Hansel y Gretel. Los hermanos Grimm tradujeron al alemán cuentos que había publicado el francés Charles Perrault en el siglo XVII, como Pulgarcito, El gato con botas o Barba Azul. Muchas narraciones tienen un fin evidente: cuidar a los niños y alejarlos de los peligros que los acechan. Por eso los pueblos de la antigüedad inventaron lobos en el bosque que pueden hablar y engañar a las pequeñas, o brujas, duendes, gnomos, otros seres, algunos de los cuales tienen malas intenciones. En el siglo XX, la literatura infantil se enriqueció con libros maravillosos, como El Principito, del aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Ese libro merece un video completo. El Principito es una fuente de historias, un retrato del mundo, un poema dedicado a la amistad. Los niños que lean este libro desde pequeños serán buenos lectores y nunca más en su vida se sentirán solos. Tendrán la compañía del Principito. Como el Principito es un niño extraterrestre, al encontrarse con el narrador en el desierto del Sahara, donde no hay ninguna otra persona, las conversaciones de ambos nos obligan a ver el mundo con los ojos de un ser venido de otro lugar del universo, que analiza nuestra realidad de seres humanos.
El Principito venía del asteroide B612 y el propio autor nos narra su historia. Fue visto con ayuda del telescopio en 1909 por un astrónomo turco, quien comunicó su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó, debido a su manera de vestir. Afortunadamente para el asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el modo de vestirse a la europea. Posteriormente, el mismo astrónomo dio de nueva cuenta sus descubrimientos en 1920 y como llevaba un traje muy elegante, todo el mundo le creyó. Las personas mayores, dice el autor, son así. Exupéry escribió este libro para ayudar a los niños a identificar sus propias emociones y comprenderlas en situaciones diversas. Desde la dedicatoria demuestra su propósito. A Leon Werth. Pido a los niños que me perdonen por haber dedicado este libro a una persona mayor. Pero tengo una excusa muy poderosa. Esta persona mayor es el mejor amigo que he tenido en este mundo. Y tengo otra excusa. Esta persona es capaz de comprenderlo todo, incluso los libros para niños. Y aún tengo otra tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde sufre de hambre y de frío. Por lo tanto, tiene gran necesidad de ser consolada. De esta manera, el autor justifica su dedicatoria e invita al niño lector a ser compasivo, a consolar a un hombre mayor que vive lejos, en condiciones de sufrimiento. Al inicio, cuando los padres leen a los niños, es importante preguntarles qué parte del libro comprendieron mejor, aclarar sus dudas, explicarles los contenidos ocultos en el texto y gozar con ellos de sus descubrimientos sobre las emociones humanas. Más adelante, cuando sean lectores autónomos que compren libros por placer, podrán nuestros hijos sacar conclusiones por cuenta propia al encontrarse con libros de comprensión difícil. En México, uno de los autores para niños más exitosos es Francisco Hinojosa. Su libro, La peor señora del mundo, publicado por primera vez en 1992, con ilustraciones de El Fisgón, ha tenido decenas de reimpresiones y se ha convertido en obra de teatro y en uno de los preferidos de los cuentacuentos. Me tocó conocer al autor en un congreso internacional de escritores y acompañarlo en el jardín principal de San Miguel de Allende, donde pudo disfrutar con sus pequeños lectores que formaron una larga fila y esperaron mucho rato para obtener un autógrafo. Este cuento se puede resumir así. En el norte de Tarambul había una señora que era la peor señora del mundo. A sus hijos los castigaba cuando se portaban mal y cuando se portaban bien. Los niños y todo el vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba, hasta que un día se cansaron de ella y decidieron hacer algo para poner fin a tantas maldades. Vi a mis hijos reírse con ganas al llegar al punto de la historia en que los niños y sus vecinos ejecutaron su venganza contra la peor señora del mundo. Los libros de literatura infantil, sean cuentos de hadas, de aventuras, de ciencia ficción, con héroes o con personajes fácilmente reconocidos por los niños lectores, son más entrañables cuando vienen acompañados de ilustraciones. A lo largo de los siglos, dibujantes y pintores se han inspirado en las historias clásicas para crear imágenes que son tan valiosas como la narrativa. A partir de estos cuentos, muchos compositores crean piezas de música, coreografías de danza, películas, obras de teatro, historietas y espectáculos. Si usted comparte con sus hijos la magia de los cuentos infantiles,
podrán juntos atesorar esos momentos para que la relación emocional sea un pilar muy fuerte. Muchas gracias.